Ok, muy buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema interesante. Las ectasias corneales, este seminario especialmente dirigido al queratocono. Y bueno, un recuento de cuáles son las herramientas que tenemos para diagnosticarlo y para el tratamiento. Entonces, para empezar, eh, ya todos sabemos que la palabra queratocono proviene del griego, que quera significa córnea, cono significa cono, y este nombre se debe a la similitud de la forma que toma la córnea, que efectivamente se parece pues, a un cono. Las características de esta enfermedad o de esta condición, este desorden de la córnea, es que ella es bilateral, siempre es bilateral, si bien ambos ojos no suelen estar en el mismo estadio del queratocono, por eso es bilateral y asimétrica. La bibliografía hace referencia a que no existe una persona que tenga queratocono en un solo ojo, sino que como es una condición multifactorial, es prácticamente o virtualmente imposible que no pueda padecer esta condición en ambos ojos. ¿Cuáles son las características principales de ella? Pues hay un adelgazamiento del espesor de la córnea, que además esto se debe a una protusión progresiva de la misma. Generalmente el queratocono tiende a que esta protusión se oriente en el cuadrante inferotemporal. Esta es la ubicación más frecuente del queratocono y se manifiesta la refracción como un astigmatismo irregular. Es decir, es un astigmatismo que es difícil para nosotros corregirlo con lentes convencionales, y esta es una de las primeras manifestaciones que va a tener el paciente, pues que su agudeza visual va a ir en deterioro. Característicamente, este astigmatismo suele acompañarse de miopía, aunque también puede acompañarse de hipermetropía, según sea el caso, y se dice que es condición sine qua non que este ojito que no esté inflamado. Por ejemplo, tenemos distrofias corneales que cursan con adelgazamientos corneales, pero son por cambios, digamos, inflamatorios crónicos. En el caso del queratocono no es así. Es un ojo que no tiene ningún tipo de inflamación activa en el momento, más hoy se sabe que hay mediadores inflamatorios como las citoquinas y esta serie digamos, de agentes que participan en lo que es el génesis digamos, esta patología, que todavía hoy día, a pesar de que hemos avanzado mucho en la tecnología y en la caracterización de esta enfermedad, no tiene una fisiopatología o histopatología formalmente establecida. ¿Por qué mencionaba que es multifactorial? Porque a través de los años que se lleva el estudio de todo lo que implica el cuadro clínico del queratocono, se han podido correlacionar algunos factores, individuos de diferentes poblaciones y diferentes edades, que en común podrían actuar a favor de que esta enfermedad se manifestara y se formara. Entonces, es multifactorial por todo lo que implica la génesis de esto. Típicamente, entonces, la etiología va a ser una desorganización de la anatomía o de las fibras del colágeno de la córnea. Por supuesto, esto va a tener repercusiones no solamente estructurales, sino también ópticas. Además, esta progresiva protusión produce fragmentación de la membrana basal del epitelio y, por supuesto, adelgazamiento estromal y epitelial asociado a esta protusión, y se manifiesta tanto a nivel histológico como ya cuando son rupturas más grandes, podemos observarlas en la lámpara de hendidura como estrías o rupturas en la misma. Además, a este proceso digamos, de estrés oxidativo, este círculo que se sucede, pues hay una cicatrización corneal que es la conclusión que va a ir a final de los estadios de esta enfermedad a limitar tan severamente la agudeza visual de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Como mencionaba al principio, no existe una definición exacta de cuál es la génesis de acá, más dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad están, por ejemplo, la genética. Numerosos estudios han determinado diferentes locus que podrían estar involucrados en la génesis de esta enfermedad. Además, a pesar de que hay varios casos o muchos casos que son esporádicos digamos, de estos desórdenes ectásicos de la córnea, sí en un mayor porcentaje hay un antecedente o un historial familiar de astigmatismos altos o de propiamente un queratocono establecido
en la familia, ¿ok? Por lo que se ha asociado, o sea, o se cree hoy día que hay una relación genética. También está la etnia. Y esto se ha manifestado, ya que independientemente, gracias digamos, a la globalización, a la generalización, y a que en diferentes comunidades, en diferentes países podemos encontrar comunidades de etnias diferentes, entonces estas etnias, a más allá de las condiciones ambientales, por ejemplo, sobre todo los asiáticos y los árabes, estas comunidades, aún estando en países caucásicos o otros lugares fuera a su área, digamos, de donde está su raza, pues por decirlo así, han tenido en común el desarrollo de esta enfermedad y en algunas de ellas es mucho más frecuente, siendo como mencionaba los asiáticos y los árabes los que con más frecuente, digamos, donde más incidencia de esta enfermedad podemos encontrar. También está uno de los factores de riesgo la exposición a los rayos ultravioleta, a sabiendas del estrés oxidativo que esto produce. Se ha encontrado una asociación de esta a la liberación de citoquinas y enzimas proteolíticas y la liberación de la matriz extracelular de las células de colágeno de la córnea, y así como el factor de necrosis tumoral, interleuquinas, todo lo que implica un alto estrés oxidativo y una baja concentración de antioxidantes en relación a las personas que desarrollan esta enfermedad, y esto también va en relación a lo que estas comunidades o en el caso de estas poblaciones, tanto los asiáticos como los árabes, a la ocupación que ellos se realizan, ya que, por ejemplo, como lo vemos en la foto, ellos tienden a estar expuestos al sol mucho más de lo que lo estarían en otras de las culturas. También esto va de la mano el estrato socioeconómico y la nutrición de estos individuos, así como la educación, porque sabemos que donde hay una mayor educación o mayor acceso a la educación, está más controlado el ambiente respecto a los otros factores, como por ejemplo frotarse o la educación en cuanto a la higiene de los ojitos y toda esa serie de factores que también se ha demostrado que participan en la génesis de esta enfermedad. También la atopia o las alergias crónicas, y a esto se asocian los flotadores crónicos. Esto también, digamos, esta energía aplicada a la córnea está relacionada con la liberación de también estos factores, digamos, proinflamatorios o a este estrés oxidativo. Hay estudios en la bibliografía que muestran que los niveles de estos valores de interleuquina 3, de factor de necrosis tumoral, aumentan en su concentración en el film lagrimal respecto al momento en que el paciente no se ha frotado y luego después de frotarse. Y esto podría estar mucho más aumentado respecto a una población sana. Los pacientes que tienen queratocono, pues está caracterizado que ellos tienden a frotarse durante mucho más tiempo y con más energía que una persona normalmente sana que tuvo un poco de picor, se frotó y listo. Ellos tienden a frotarse con mucha intensidad, deformando así el ojo. En cuanto al género, pues no está establecido al 100% que predomine en mujeres o en hombres, porque varía de la comunidad que se esté estudiando. Sin embargo, lo que con más frecuencia se repite es que sean los hombres jóvenes quienes predominan en el padecimiento de esta condición. También las hormonas tienen un factor que se ha demostrado en la progresión de esta condición. Sobre todo se ha estudiado en mujeres embarazadas que previamente o digamos que antes de estar embarazada tenían un queratocono estático que no progresaba, y se ha visto progresión luego del embarazo, incluso en el puerperio temprano de estas pacientes. Y por supuesto la edad uno de los que más nosotros caracterizamos en el padecimiento de la enfermedad, ya que típicamente, a pesar de que ella se instaura en la adolescencia o tardía en la pubertad, empiezan a manifestarse los síntomas, y es cuando el paciente acude al médico a partir de adolescentes y adultos jóvenes. Y este es el periodo en donde la enfermedad tiende a progresar más y donde habitualmente nosotros la diagnosticamos, ya que lo que ha coincidido en las diferentes bibliografías es que a partir de los 30 y tantos, 40 años en adelante, ya la enfermedad, digamos que se estabiliza y tiende a no progresar más. O sea, la fase de progresión más evidente es entre la adolescencia y los adultos jóvenes. Y es ahí cuando nosotros la diagnosticamos. Iniciamos con astigmatismos altos que prestan poca comodidad a una refracción que el paciente refiere no satisfactoria, y posteriormente al deteriorarse, cuando empezamos a estudiarlos y a hacer seguimientos, es que nos damos cuenta que no se trata solamente de un astigmatismo, sino de un queratocono. Además de estos factores, digamos, universales, hay condiciones en específico que se asocian al queratocono, como son estos síndromes que vemos acá,
Entre ellos, pues los principales, el síndrome de Marfan, el síndrome de Down y por supuesto las enfermedades del colágeno, ya que la córnea está compuesta principalmente de colágeno y esto favorecería la instauración de este proceso. Como vemos en este cuadro, la prevalencia de esta enfermedad es variable, a pesar de que hay estudios, por ejemplo, acá en Indianápolis, en Estados Unidos, donde la prevalencia es bastante alta, una de las acotaciones que hacen acá es que fue bastante alta, pero las poblaciones o las comunidades que se analizaron tienden a ser asiáticas o árabes, por eso esta alta prevalencia. Y bueno, por supuesto varía de acuerdo a donde nos encontremos, siendo más baja en lugares donde la mayor parte de la población es caucásica. Entonces, otra vez este estudio que hace referencia a los factores de riesgo, principalmente en asiáticos, que sabemos que es una de las comunidades más afectadas, entonces va a mencionar diferentes aspectos de lo que sería la aparición, la instauración y la progresión de esta enfermedad y manifiesta como uno de los síntomas, digamos, más frecuentes por los cuales el paciente acude a la consulta, es principalmente que tiene un error refractivo que luego no corrige adecuadamente con lentes correctivos y bueno, ya en menor proporción van a ser pacientes asintomáticos que son hallazgos, digamos, casuales en la consulta y en otras circunstancias, pues ya pacientes que son usuarios de lentes, bien sea de contacto o de montura, que también manifiestan ese tipo de síntomas, pues. En cuanto a a si predominan o no hombres y mujeres, en este caso, como lo mencionaba anteriormente, aquí prevalece esta enfermedad en, en los hombres sobre las mujeres y como mencionaba también, la edad de instauración coincide con lo que mencionábamos, siendo el diagnóstico cuando somos adultos jóvenes o adolescentes, ¿ok? Y siempre, casi siempre es bilateral. En el cuanto a los otros factores de riesgo, como mencionaba, coincide con los que hablábamos generalmente, historia familiar, la conjuntivitis alérgica, que sabemos que esto condiciona que estos pacientes se froten mucho. Aquí mencionan el ojo seco, sin embargo hay otra literatura que excluye la presencia de ojo seco, más si lo asocian al uso crónico de medicamentos con preservantes. Y otros factores como la diabetes, la displiquiasis, el asma o las atopias. Y también el fumar cigarrillos. Aquí hicieron una comparación de entre el sexo femenino y el masculino, realmente no hay unas diferencias estadísticamente significativas, más sí en cuanto a la paquimetría, que en las mujeres tiende a ser ligeramente más delgada que en los hombres, y en cuanto al hidrops corneal, que es una de las complicaciones de los estadios tardíos del queratocono, también se hace una comparación en cuanto a cuándo se presenta y con mayor frecuencia, si en hombres o mujeres, a la edad de instauración, sabiendo que, bueno, que el hidrops tiende a ser una complicación generalmente tardía, pero también se puede presentar de forma súbita. En otra consideración respecto a los factores de riesgo está lo que mencionábamos, el efecto de la nutrición. En este estudio que se realizó, digamos, a partir de diferentes estudios a nivel mundial, lo que buscaban era comparar las poblaciones de acuerdo a los valores que tienen de vitamina D, selenio, cobre y entre otras vitaminas estudiadas acá. Y se determinó que la deficiencia de estas, así como de otros factores como la exposición al sol y todo esto, aumentaron o se podrían correlacionar con la prevalencia de la enfermedad en cada una de las comunidades estudiadas. Entonces, empezando ya con lo que sería la evaluación clínica de estos pacientes, lo principal que nosotros vamos a ver en estos pacientes es la presencia de un astigmatismo que puede o no en estadios iniciales ser regular y luego hacerse irregular. Y a esto, generalmente el motivo de consulta de los pacientes es que se dan cuenta que no ven bien, por lo que nosotros debemos evaluar la agudeza visual sin corrección, con pinhole, tratando de buscar el mayor potencial que tiene el ojo del paciente con corrección, bien sea con lentes convencionales de montura y bueno, si el paciente ha usado lentes de contacto, pues también considerar la agudeza visual mejor corregida. Ya cuando sentamos al paciente en la lámpara de hendidura, entonces vamos a observar, tal como vemos acá, un adelgazamiento corneal en una cámara bastante profunda y cuál es la orientación de la sección óptica, tanto en la córnea como su reflejo en el estromeridiano. Esto es una imagen típica que vamos a ver en pacientes que tienen todavía sus medios transparentes
pero podemos con detalle observar que hay un adelgazamiento o un aumento de la curvatura de la córnea respecto a lo que habitualmente vemos. Está también el signo de Risuti, es característico cuando iluminamos de forma tangencial el limbo esclerocorneal, este reflejo que podemos observar acá es lo que llamamos el signo de Risuti. También está el signo de Munson. Mandamos a ver a nuestro paciente hacia abajo y observamos el aumento de la curvatura y digamos, el prolapso de la córnea, que como, digamos, desplaza el borde libre del párpado. Está el anillo de Fleischer, que ocurre por depósitos de ferritina a nivel de la córnea. Este puede ser parcial o puede ser completo en los 360 grados de la córnea. Características son las estrías de Vogt por su distribución vertical, como si se hubiese rayado la córnea literal. Y otros, digamos que no detallamos tanto, más si es posible, está el reflejo en la gota de aceite, tal como se ve aquí, por efecto de ese, digamos, el efecto de ese ápex tan acentuado de la córnea. Los hidrops, como mencionaba antes, pueden ser, o esta cicatrización principalmente, ocurre la cicatrización, y el hidrops puede ser una complicación crónica o también puede ser de forma aguda. Generalmente cuando es de forma aguda genera muchísimo dolor y ocurre porque digamos, ya las células o la distribución de las células de colágeno y no impide el paso de líquidos a su espesor y entonces sucede de forma aguda o bien puede también ser de forma crónica. Ya cuando existen estos estadios, por supuesto el paciente tiene mucha limitación para la visión. Otro de los signos a la retinoscopía es el signo en tijera, en el que se ven como vemos acá, no sé si se logra ver bien, pero esto sucede por supuesto, por la exageradamente la córnea que es hiperprolata en estos casos. Entonces, de acuerdo a todos esos signos clínicos, uno puede clasificar el queratocono. Sin embargo, ya cuando han aparecido la mayoría de ellos, estamos en estadios, digamos, algo avanzados. Podemos dividirlo de acuerdo a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente en subclínico, temprano, moderado y severo, siendo el severo una córnea en donde ya tenemos bastante cicatrización, una córnea evidentemente muy curva, con queratometrías muy elevadas, y ya realmente en este caso el paciente tiene un gran compromiso, por lo que nosotros, por supuesto, no debemos dejar que llegue a este punto, sino tratar de diagnosticarlo de la forma más temprana posible y en el caso pues, de esta condición, tratar de evitar que avance hasta este estado y limite a nuestro paciente. Gracias a la topografía o tomografía corneal, entonces ya nosotros, y el OCT del segmento anterior, nosotros podemos caracterizar eh, todo o mapear toda la superficie, no solo de la córnea, sino de lo que está en su propio espesor y su topografía, y de esta manera predecir si este paciente tiene queratocono, si debemos hacerle seguimiento, si hay algún tipo de progresión, pudiendo tomar las conductas de forma más asertiva y más temprana posible. Entonces, gracias a esos mapas, nosotros podemos determinar no solamente la topografía en mapas de curvatura anterior y de curvatura posterior, también estos equipos nos permiten determinar el eje más curvo, el eje más plano, el espesor de la córnea en toda su extensión, pudiendo determinar, por ejemplo, qué tan descentrado está el lápiz corneal respecto al eje visual de este paciente, y esto, por supuesto, nos aportaría características para atribuirlo a una ectasia corneal o para un astigmatismo, dependiendo de la distribución que nosotros encontremos. Todos estos numeritos que nosotros vemos acá van a ser aporte para lo que vamos a conocer como índices corneales o índices topográficos que gracias a diferentes fórmulas o algoritmos nos van a permitir determinar el estadio actual de nuestro paciente, si hay o no una progresión o un riesgo de progresión, y de esta manera pues podemos tomar conductas más asertivas. Entonces de esta manera podemos tener aquí un astigmatismo, un corbatín simétrico, perfectamente normal, con unas queratometrías bastante curvas, pero los grosores corneales están conservados. Siempre que veamos este estudio debemos correlacionar las zonas más curvas con la paquimetría, tratando de correlacionar si coincide el área más curva con la paquimetría más delgada y qué tan descentrada está esto. Entonces también podemos encontrarnos con hallazgos bastante patológicos como los que vemos acá,
en que también tenemos keratometrías bastante curvas, pero la distribución acá es súper diferente y si comparamos la parte del hemisferio superior con el inferior, vemos que es bastante importante la diferencia. Lo mismo para la curvatura posterior. Y para el mapa paquimétrico, donde vemos que es una córnea bastante delgada y que el área del centro, o sea, está descentrada, la paquimetría más delgada, que sería en este punto respecto al ápex corneal. Todas estas son cosas características de ectasias corneales. Como lo vemos acá, también el mapa de elevación de la curvatura posterior está importantemente alterado. También tenemos, o actualmente, gracias a todos los avances tecnológicos que hay, podemos no solamente estudiar o estadiar el queratocono de acuerdo a los hallazgos topográficos, sino también a la presencia o no de aberraciones, sabiendo que en el queratocono la aberración más frecuente de alto orden es el coma. Entonces tenemos estadios en los que no la hay, podemos clasificarlo grado 1, 2, 3 y 4, siendo el grado 4 y el grado 3 los estadios más severos. Esto lo hace un aberrómetro que se incorpora a la mayoría de estos equipos. Y esta suite que correlaciona, se llama Corbis, y entonces este dispositivo nos permite estudiar la biomecánica corneal o las propiedades viscoelásticas de la córnea y no solamente su topografía. Entonces ya nosotros podríamos deducir, por ejemplo, que una córnea que está ectásica, delgada, que ha perdido la mayor parte de su estructura, va a tener unas propiedades viscoelásticas alteradas respecto a una córnea completamente sana. Entonces podemos ver cómo el equipo puede o es capaz de determinar toda la dinámica y hacer la comparación respecto a una población de referencia de acuerdo a la edad y el sexo del paciente para así determinar si nuestra córnea tiene alguna posibilidad o está patológica. ¿Okay? En este caso, estas curvas, las rojas, pertenecerían a las poblaciones que están alteradas y las verdes a una población sana. Y de acuerdo a cómo estén las propiedades de la córnea de nuestros pacientes, ya nosotros podemos determinar qué posibilidades o qué tan fácil es que nuestro paciente progrese rápidamente hacia el deterioro. Al igual que incluye lo que ya conocemos del Pentacam, en este caso, que es toda la distribución topográfica con nuestro mapa de Berlín, que nos habla de la progresión de la curvatura corneal. Y con estos mapas nosotros podemos determinar si hay o no hay riesgo de progresión o cuando estamos haciendo el diagnóstico inicial de nuestro paciente. Entonces, existen muchísimas clasificaciones, hay de acuerdo a las queratometrías, si son a partir de 45, si es leve, si es moderado, pero lo que buscan entre ellas, realmente no existe un consenso todavía o con cuál de esas clasificaciones nosotros podemos dividir a nuestro paciente. Pero una de las que más se utiliza es la de Amsler-Plumage. En este caso lo divide en grado 1, 2, 3 y 4, de acuerdo no solamente a las queratometrías del paciente, sino también a la reflexión que éste presenta, ¿sí? Y tomando en cuenta las paquimetrías. Para esta clasificación, entonces nosotros tendríamos que solamente los primeros 3 grados son lo que llamamos los patrones que nosotros podemos descifrar. ¿Cuáles son? Los corbatines asimétricos, las imágenes en tenaza, el pato y el pezón. Estos son los que tienen, digamos, un patrón característico. Ya cuando tenemos un grado 4, ya es una córnea que está completamente deformada, que no tiene un patrón que nosotros podamos definir. ¿Okay? Y bueno, también está la clasificación de Alo-Chabayek, que incluye el grado de cicatrización que hay en la córnea y también toma en cuenta las aberraciones presentes en este paciente y el grado de aberraciones que tiene. También está uno de los que más utilizamos porque este viene incorporado a la suite del Pentacam, que es el ABCD de Belin, que es en el gráfico que vamos a ver más adelante, que ya lo hemos mostrado en otras oportunidades, que lo que hace es tomar índices y a partir de estos índices nos va a determinar en qué estadio está nuestro paciente, si está en estadio 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a la comparación o a tomar en cuenta la superficie anterior y posterior de la córnea, a la curvatura que hay en los 3 milímetros centrales de la ubicación más delgada de la córnea, a la paquimetría más delgada y a la relación que hay entre estas dos, en una córnea sana deberían estar muy cercanos
pero en el queratocono o en las ectasias corneales no suelen estarlo, y a la agudeza visual lejana de nuestros pacientes con su mejor corrección. Entonces nosotros en el estudio, cuando nos imprime el formato, lo vamos a ver distribuido de esta manera. Entonces, de acuerdo a cada parámetro, él nos va a dar un grado de clasificación. Y de esto lo tomaríamos en cuenta nosotros para estadiar y hacer la secuencia de nuestro paciente. En este caso, pues tendríamos los valores de referencia para cada uno de los grados, pero básicamente el Pentacamo, el equipo, nos permite a través de esta gráfica caracterizarlo para nosotros no tener que aprendernos todos esos valores que están allí. También está esta clasificación directamente asociada a todo lo que son los índices topográficos o queratométricos. Aquí se toma en cuenta la fericidad de la córnea, el índice IS, las queratometrías medias, todos estos factores, y gracias a ellos es que se nos va a permitir reconstruir todos estos diagramas que vemos acá. En este caso, estos números no es necesario que los aprendamos porque ellos, cada cuadro, cuando ellos están alterados, se puede poner cuando es de riesgo o sospechoso de en amarillo, y cuando está francamente alterado, entonces estos se tiñen de rojo. Este mapa de progresión se refiere a la progresión de la curvatura de la córnea. Entonces, lo que debe ser sano o normal es que la curvatura, vaya digamos, en el rango del promedio donde ella inicia, ¿ok? Cualquier alteración hacia arriba o hacia abajo de donde ella inicialmente se origina, ya podríamos entenderlo como una alteración de la córnea. En cuanto al diagnóstico diferencial propiamente del queratocono, entonces vamos a diferenciarlo de otras ectasias corneales, como son principalmente la degeneración marginal pelúcida y el queratoglobo. A diferencia del queratocono, la degeneración marginal pelúcida, tal como lo vemos acá, es un área de adelgazamiento inferior, que está más o menos a 2 milímetros por encima del limbo. Es mucho más irregular y el adelgazamiento ocurre más paracentral. Tiene esta distribución característica como en tenaza, y pues es bastante difícil su manejo. Aún, a pesar de que las otras ectasias corneales, el manejo es bastante similar al del queratocono, en este caso ya los estadios más avanzados, ya los estadios donde necesitamos un trasplante de córnea, el pronóstico sigue siendo malo porque justo el área periférica, necesitamos un botón corneal donante mucho más grande, y el área periférica es bastante más delgada, por lo que el manejo es bastante complicado. Otra es el queratoglobo, al igual que en el queratocono, hay un prolapso, pero en este caso no afecta generalmente desde la parte inferior de la córnea, sino a toda ella, con curvaturas muy, muy, muy elevadas, y también es difícil su manejo, sobre todo en estadios más tardíos, porque los botones corneales también deben ser muy grandes para poderse suturar, pues para resolver este paciente. Otras son las deformidades asociadas al uso de lentes de contacto, sobre todo cuando hablamos de lentes rígidos que están mal adaptados. Entonces se produce una desorganización de las queratometrías de la córnea, y es lo que se ve tal como lo vemos acá en esta imagen. Por eso es que es importante que cuando se le va a hacer el estudio topográfico al paciente, él debe pasar por lo menos unos 10 a 15 días sin usar los lentes de contacto para que obtengamos un mapa de curvatura de la córnea lo más fidedigno posible. Y en muchos casos estos patrones irregulares desaparecen y podemos tener una córnea normal. Lo que nos va a hacer la diferencia es, en cuanto a los casos de ectasias corneales o queratoconos principalmente, es la presencia de una ectasia, digamos, localizada, ¿ok? Que no la vemos acá. Y otro de los diagnósticos diferenciales lo vamos a hacer con las ectasias posteriores a la cirugía refractiva. Como vemos aquí, este es un ejemplo del seguimiento de un paciente que se le hace un LASIK, donde la mayoría de su córnea está plana, pero hay un defecto acá donde se ve aumentada la curvatura. Si bien cuando nosotros hacemos una cirugía refractiva, la relación anterior y posterior de la córnea y superior e inferior se pierde, acá vemos que está francamente diferente, pues
en la parte superior de la inferior y que este defecto en el tiempo tiende a avanzar hasta convertirse en una área ectásica o con mucho riesgo de prolapsarse. Entonces, nosotros vamos a hacer el diagnóstico y el seguimiento de nuestros pacientes con nuestro estudio de topografía. Y dependiendo de el momento en que nosotros hagamos el diagnóstico de nuestro paciente, vamos a decidir qué tan estrictos o minuciosos vamos a hacer con el seguimiento. En este caso tenemos un paciente que hacemos su diagnóstico inicial. Aquí hay algo que nos parece sospechoso en los mapas de elevación, entonces decidimos en este caso observar al paciente. Puede ser cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de las curvaturas. En este caso sería prudente, dadas las queratometrías, hacer un seguimiento de alrededor de 3 meses. Entonces, cuando tenemos el resultado, el siguiente resultado de nuestro paciente, vemos que la progresión no ha sido tan significativa. Vemos que las paquimetrías están de 535, pasa a 532, está levemente, los mapas se mantienen acá, pero observamos que en la zona de la curvatura también se mantiene, tanto el mapa de elevación anterior como posterior se mantienen relativamente constantes, aquí la paquimetría está igual. Entonces ahí tenemos un queratocono que no ha progresado, que se ha mantenido estable, por lo que no hemos hecho ninguna intervención, podemos hacerle espaciar más el seguimiento. Sin embargo, sucede en casos como este, que tiene unas queratometrías, digamos, no tan curvas como el anterior. Sin embargo, con el seguimiento nos damos cuenta que en los mapas de elevación hay una progresión, también hay adelgazamiento en la córnea y se acentúan las áreas adelgazadas, al igual que nuestros mapas muestran alteración en la progresión de la curvatura. Y esto, por supuesto, al tener más índices alterados, esto justifica que nosotros hagamos una intervención, y al hacer esta intervención también tenemos que hacer un seguimiento más cercano de nuestro paciente, sobre todo cuando son pacientes muy jóvenes que sabemos que tienen una larga expectativa de vida y que, por supuesto, queremos garantizar que que tienen probablemente una buena visión, que esta buena visión se mantenga. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando decidimos que vamos a intervenir a nuestro paciente? En principio, si nuestro queratocono es estable, o sea, no hay progresión, como sería el ejemplo del primer caso, podemos corregir a nuestro paciente con lentes, bien sea lentes convencionales, si hay una buena corrección, y mantenerlo en observación. Si ya la corrección con lentes convencionales o lentes de montura no es satisfactoria y el astigmatismo no es tan elevado y está bastante regular, entonces nosotros podemos considerar utilizar lentes de contacto blandos, o bien si no tolera o es es muy acentuada la curvatura y no tolera los lentes de contacto blandos o se salen del ojito, podemos pasar a lentes rígidos gas permeable. Anteriormente se pensaba que el lente rígido gas permeable tenía un efecto, digamos, ortopédico, que limitaba la progresión del queratocono. Hoy se sabe que no, más sí le provee al paciente de una mejor corrección. Y mientras él lo tolere, nosotros podemos mantener a nuestro paciente observándolo y haciéndole su seguimiento cada 6 meses mientras se mantenga estable con su lente de contacto rígido gas permeable. Hay algunas revisiones en la literatura que dicen que en estos estadios, por ejemplo, se puede hacer la corrección del paciente, por ejemplo, con un PRK o con un lente fáquico, para corregir los defectos que se asocian, bien sea elevadas miopías o astigmatismo, entonces podemos actuar aquí. Sin embargo, para nosotros considerar esto, tenemos que estar en una córnea que tenga un buen lecho para nosotros hacer estos procedimientos y posiblemente combinarlos con el crosslinking, que es una de las técnicas que actualmente se está utilizando muchísimo, muchísimo en los pacientes con queratocono en la mayoría de sus estadios, exceptuando el estadio avanzado, donde definitivamente vamos a ir a una KP. Entonces, de acuerdo a la tolerancia del paciente, nosotros pasamos desde los lentes rígidos gas permeables de apoyo corneal y vamos posteriormente a los de apoyo semiescleral y a los de apoyo escleral completo, que también nos van a brindar una adecuada corrección o tolerancia a la refracción, sobre todo en pacientes que ya tienen cierto grado de cicatrización en la córnea. Si el paciente tolera bien, continuamos con nuestro seguimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una buena agudeza visual y nuestro paciente aún, o sea, está progresando discretamente, pero está progresando? Entonces nosotros decidimos hacer un crosslinking. Habitualmente
tomamos la decisión de esto cuando nuestro paciente todavía tiene buena agudeza visual, pero que sabemos que este procedimiento en algunas ocasiones puede bajar un poco esa agudeza visual, más entonces colocamos en una balanza el hecho de que nos va a paralizar o a detener la progresión del queratocono en un gran porcentaje de los casos, a expensas de fortalecer la rigidez o la dureza de la córnea. ¿Cómo lo hace? Con la riboflavina, que es un tipo de vitamina B expuesta a los rayos ultravioleta. Esto cambia la estructura de los enlaces covalentes de las fibras de colágeno, haciéndolas más rígidas, que tengan mejor adherencia y por lo tanto esto va a prevenir que la córnea continúe deformándose. Vamos a ver acá un pequeño video de cómo se hace este procedimiento. Se puede hacer de dos maneras, como vemos acá, con o sin preservar el epitelio. En el caso de la preferencia de cuál hacer o cuál no, hay ventajas y desventajas en cada una de ellas. Por ejemplo, en esta que estamos viendo acá, al retirar el epitelio estamos disminuyendo el grosor o el espesor total de la córnea y en córneas que tengan menos de 400 micras, pues este estaría contraindicado. Sin embargo, eh, en este caso, si el paciente tiene una córnea, digamos, límite, podríamos aplicar preservando el epitelio para conservar un poco más de ese grosor. Las ventajas del que se hace removiendo todo el epitelio, es que por supuesto la riboflavina va a penetrar muchísimo mejor en todo el espesor de la córnea, por lo que vamos a tener en teoría un efecto mucho más prolongado. En este caso, como ven en el video, ellos están procediendo a medir la paquimetría corneal para ver que pues está apto para el procedimiento. ¿Cuál es la desventaja cuando dejamos el epitelio? Pues que al preservar el epitelio, la riboflavina no penetra tanto y podríamos tener un efecto no al 100% satisfactorio. Además, la recuperación visual va a ser más rápida si nosotros preservamos el epitelio, porque el paciente no va a tener la molestia de toda esa desepitelización, diferente al caso en que decidimos retirar el epitelio. Existen diversos equipos para realizar y concentraciones de riboflavina para realizar esto. Hay una que es en gotas, como fue la que vimos en el video, y hay otra que es con viscoelástico, una especie de sustancia más viscosa, pero siempre tiene una concentración similar de riboflavina al 20%, a veces combinada con Dextran, que es básicamente el lubricante o la sustancia que se utiliza para que ésta se fije. Y luego se procede a colocar, las goticas se instilan cada 3 a 5 minutos durante media hora y luego la córnea se va a dejar expuesta a la luz ultravioleta durante 30 minutos más para poder, digamos, endurecerla al máximo posible. Existe aquí a modo de acotación, actualmente se está estudiando la posibilidad de que este mismo procedimiento se pueda utilizar para corregir miopías leves. En este caso, que sería con el segundo dispositivo que vemos acá, la aplicación de la luz ultravioleta sería dirigida, tal como vemos acá, no se iluminaría toda la córnea, sino que solamente en el centro, con la intención de que esta zona se haga más rígida y se aplane un poco más, permitiéndonos así corregir la miopía. Y bueno, está todavía en fase 2, fase 3 de estudio y se ha determinado hasta ahora que los resultados son bastante satisfactorios para las miopías bajas. Esto más allá del manejo del queratocono. El crosslinking es una técnica muy versátil, está descrito en la literatura que se puede utilizar previa o incluso combinada o posterior a procedimientos como el implante de anillos estromales. Y no hay una edad, un rango etario para aplicarla o un tipo de medidas de queratometría específica para aplicarla, lo que hace que uno quiera ser, digamos, esté siempre más dispuesto a utilizarla, sobre todo cuando tenemos pacientes jóvenes con buenas agudezas visuales y que no queremos que sus córneas progresen, ¿ok? En el caso de que hagamos el crosslinking, esto debería hacer que un paciente que no es tan tolerante a los lentes de contacto pueda tal vez tolerarlo. Si bien usar rígidos de apoyo corneal, podríamos intentar con corneoesclerales y a partir de esto, dependiendo de si mejora, si tolera o no tolera, o si la córnea continúa progresando o no, decidir el implante de segmentos estromales de anillos. Bien, ¿qué sería el siguiente eslabón en nuestro, digamos, en el tratamiento, en la conducta de nosotros?
Estos segmentos se van a implantar en el espesor de la córnea, más o menos a 2/3 de profundidad. En este caso, pues esto está guiado por el microscopio, sin embargo, nosotros lo podemos hacer como habitualmente se hace, marcando con nuestros anillos los meridianos en la córnea para proceder a hacer el implante pues, de los mismos. Estos segmentos vienen en diferentes presentaciones, los hay de 90 grados de arco, de 120, incluso los hay de 355 grados, que es prácticamente el círculo completo. Lo que se hace para implantarlos es marcar, por supuesto, dónde los vamos a colocar. Generalmente se tratan de orientar alrededor de la zona del ápex, de la zona más delgada y más curva de la córnea, con la intención de que al aumentar el espesor alrededor de esta zona, favorezcamos que este centro, esta parte que está súper curva, que prolapsa, se aplane ligeramente, y esto tiene un efecto no solamente, digamos que de aplanar la córnea, sino que también tiene un efecto refractivo que puede ser satisfactorio para el paciente y para mejorar, para regularizar mejor la superficie de la córnea, y que el paciente sea más susceptible o mejor, tolere mejor la corrección, bien sea con lentes de contacto o con lentes de montura. Tal como vemos acá, hay segmentos que son de 90 grados, de 180. Realmente va a depender de qué tan curva, qué tan pronunciada sea la curva. A propósito de esta técnica, también se puede hacer con anillos halógenos, ¿ok? Así como utilizamos para nuestros trasplantes de córnea, en este caso, se utilizarían segmentos de córnea halógena de un donante, y con el mismo procedimiento se procede a colocar los anillos, pero en este caso van a ser anillos completamente biológicos provenientes de un tejido corneal donante. Vamos a adelantar un poquito. En este caso se utiliza una especie de trépano, que es el que nos permite hacer o tallar el surco donde vamos a introducir los anillos, como vemos acá. Aquí van a hacer el implante de 2 segmentos. En este caso los tiñen con azul, hay otras que he visto que no necesariamente tienen que estar teñidos, pero por supuesto como se trata de córnea donante igual, es mucho más fácil visualizarlos cuando están teñidos. Y bueno, está descrito que tienen bastante éxito, un éxito bastante similar a lo que hacen los anillos intraestomales, sintéticos, pues, de polimetilmetacrilato. Para calcular cuántos anillos se van a poner o en qué ubicación, existen múltiples normogramas. A través de esos normogramas nosotros podemos determinar cuál sería la posición ideal de acuerdo a las queratometrías o los valores de la topografía corneal de nuestro paciente. Y bueno, en este caso nosotros si tenemos una córnea, para poder realizar esto, por supuesto, tenemos que tener una córnea suficientemente gruesa. Córneas demasiado delgadas estaría contraindicado este procedimiento, porque lo que podemos hacer es perforar la córnea por completo o favorecer la migración del anillo implantado, en el caso de los que son sintéticos. Teóricamente con esto no solamente tenemos una mejoría del área de la irregularidad de la córnea, sino también una mejor agudeza visual. Y bueno, esto sería más o menos un ejemplo de lo que ocurre cuando se hace el implante. Tenemos acá un corbatín asimétrico, unas curvas bastante acentuadas acá, y posterior aquí nos hace este normograma nos permite predecir de qué manera va a evolucionar el paciente, sí, dependiendo de lo que nosotros decidamos implantar. En este caso, aquí sería implantando un anillo de 160 grados, y en este caso uno de 320 o de 355, hay diferentes presentaciones. Y el resultado final sería tal como lo vemos acá. Lo mismo aplica para este patrón, que podríamos considerarlo se parece bastante a una degeneración marginal, como sería si le implantamos un anillo de 160 grados
o de 320 grados, 355 con el resultado final. Por supuesto, en córneas, como mencionaba, muy delgadas, asumiendo que, por ejemplo, esto estuviese muy delgado, no sería el criterio y colocarle este tipo de dispositivos. También está descrito que a pesar de que si nosotros, a pesar de que implantamos estos dispositivos, tenemos la sospecha de que la córnea podría continuar deformándose o progresando, podemos aplicar un crosslinking una vez que están implantados. Las complicaciones asociadas a ellos, principalmente a las más tardías, son los leucomas que se forman a su alrededor. También está la extrusión de estos y la migración de ellos hacia cámara anterior. Por supuesto, esto más las otras asociadas al uso de lentes de contacto, que sabemos que hay mayor riesgo de queratitis por los microtraumas, pero esencialmente esto estabiliza bastante la córnea y es una buena alternativa, sobre todo para pacientes jóvenes que queremos frenar la progresión. En cuanto a otras alternativas para el tratamiento de nuestros pacientes, existe ahorita un estudio que hace una especie de retiro de un flap o de una lámina que puede ser en forma de cuña, dependiendo de la orientación de las queratometrías y dónde está el cono, mediante el láser excimer o femtosegundo, de manera que al retirar algo parecido al SMILE, ¿ok? Pero en este caso se utilizaría aplicándolo en la periferia del ápex y de la córnea con la intención de, al reducir el espesor de ahí en la periferia, nosotros podamos tener ese efecto de aplanar el centro de la córnea y por lo tanto mejorar la agudeza visual del paciente. Esto es algo que está todavía en estudio, todavía no se ha aplicado, pero bueno, han presentado varios casos en los que se ha tenido bastante éxito mejorando los pacientes tanto su agudeza visual como la magnitud del estado del error refractivo que tienen estos pacientes. Ya para estadios más avanzados, en los que tenemos una cicatrización corneal importante, podemos tener, dependiendo del espesor de esta área afectada por la cicatrización, por ejemplo, si están comprometidos solo el estroma, podemos valernos de trasplantes lamelares de córneas o queratoplastia penetrante, que sería en el estadio más tardío, más terminal de esta condición. Pero bueno, ese es tema de otro seminario. Muchas gracias. Excelente, Laura, como siempre. Me pareció una súper buena panorámica general del diagnóstico y manejo del queratocono, ¿no? Obviamente, tenemos seminarios individualizados para muchos de los tópicos tocados hoy. Por ejemplo, la parte de topografía. Buenísima la revisión, pues porque nos hace saber cuándo tomar decisiones. Pero bueno, ya tuvimos nuestro seminario de topografía corneal, donde vimos más a fondo cuando son considerados los parámetros normales o patológicos de curvatura corneal, ¿ok? Igualmente, pues nada, para profundizar en cada técnica, sería explicar la técnica de crosslinking, explicar la técnica de queratoplastia penetrante, explicar la técnica de cada una. No es la idea aquí, la idea era precisamente poder tener la panorámica de cómo hacemos el diagnóstico y cómo va a ser nuestra conducta terapéutica o por qué camino vamos a ir para el manejo del paciente. Así que lo he logrado de una manera espectacular. Me encantó. Bueno, justamente, pero qué casualidad que nosotras en las consultas de ayer y hoy pues hemos recibido 2 pacientes con queratocono que casi que han servido para revisar todo lo que se acaba de ver, ¿no? Entonces, bueno, ver que los criterios sean los adecuados. Nosotros recibimos un paciente con un queratocono ya con cicatrización, con estrías en un ojo, y un queratocono que ya es menos avanzado en el otro ojo, siempre bilateral. Pero ¿por qué traigo a colación este caso? Que fue un muchacho joven de 30 años que vimos ayer, 31 años. Bueno, porque precisamente la clínica PRELA, luego los exámenes complementarios nos hacen definir conductas, pero la clínica es importantísima. ¿Por qué?
Bueno, pues si yo tengo un paciente que yo lo examino y lo primero que me encuentro es que tiene movimiento de manos, que no mejora con refracción, que tiene estrías, opacidades centrales en la córnea, pues bueno, ok, hay que estudiarlo y hay que estadiarlo y todo, pero ya yo sé que ese paciente es para trasplante, porque no voy a tener con ninguno de estos otros métodos vistos forma de ayudarlo. El otro hito de este mismo paciente, también con una ectasia importantísima, la verdad uno hacía el corte en la lámpara y uno decía, Dios mío, ¿cuánto irá a dar esta paquimetría? Porque uno le impresionaba, pero una córnea transparente, sin estrías, totalmente transparente en su parte central, con un paciente que con corrección llegaba a 20-40 Jiger 1. Entonces uno dice, ok, déjame esperar mi paquimetría, a ver si es suficiente para ponerle crosslinking. Ya tú sabes que un paciente que te logra buena visión es mejor primero el crosslinking antes de uno pensar en anillos intraestromales. Uno siempre tiene que procurar irse por lo más conservador y dejarlo quirúrgico sin tampoco dormirse en los laureles, porque también dejar pasar el momento de poner unos anillos que te van a prevenir en altísimo grado una queratoplastia, es una decisión que se tiene que saber tomar. Y esto lo hacemos con la topografía, que es nuestro gran aliado, que incluye paquimetría. Ya hoy en día, pues digamos, todos los equipos nos traen ya mapas topográficos anterior y posterior y paquimétricos, y ya allí entonces uno dice, vale la pena un crosslinking o mira, no, vamos a ponerte lentes de contacto y ya. Ok, entonces no olvidar que tenemos todos estos recursos. También pienso que vale mucho la pena nombrar el tema de los lentes de contacto de apoyo escleral, que se están colocando con muchísimo éxito y también están retardando mucho las opciones quirúrgicas, ¿ok? E incluso como una paciente que vimos hoy ya con sus anillos intraestromales puestos, muy bien operada, nos llega la paciente ya con sus anillos, descontenta porque no ha conseguido una opción óptica para complementar pues la cirugía ya hecha. Bueno, ya le habían dicho que sí porque lo operaron, que sí porque le pusieron este anillo, pues no, nosotros le examinamos, vimos sus topografías previas, vimos que la decisión de los anillos había sido correcta, las topografías posteriores a los anillos, unos poderes corneales, bueno, muchísimo, o muy inferiores a los preoperatorios. Entonces ya allí nos enfocamos a sus opciones ópticas para terminar de darle confort al paciente. Entonces no es suficiente operarlo y ya está, ya le resolvimos su queratocono, sino que estos son unos pacientes que necesitan un manejo postoperatorio delicado y muy dedicado para poder lograr que el paciente esté conforme y entienda que su solución realmente valió la pena, ¿ok? Los pacientes con anillos intraestromales se quejan muchísimo de deslumbramiento, porque en penumbra obviamente al dilatar la pupila pues hacen más defectos y más aberraciones, y entonces bueno, está de nosotros darle todas las indicaciones para que entonces un paciente bien operado también esté después contento. Para mí fue impactante recibir una paciente perfectamente bien operada que no quiso volver con su oftalmólogo que lo había operado, y es simplemente porque no conseguía digamos, una satisfacción óptica, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en el equipo que nosotros tenemos en IMOC, con la optometrista súper entrenada ahorita para todas estas soluciones en casos especiales, logremos darle al paciente esa solución óptica que necesita para que ya entonces se le quite la angustia, que cree que se va a quedar ciega, que perdió su tiempo y su dinero operándose, y se dé cuenta, bueno, que lo que necesitaba era un buen manejo postoperatorio. Entonces, nunca se nos olvide eso. Y bueno, y con el CLAC, como siempre hay aprendizaje aquí bidireccional, pues nada, el CLAC es algo totalmente novedoso para mí.
entonces nos quedará profundizar en eso para ver de qué trata y qué resultados están obteniendo, porque la verdad no tengo ningún tipo de conocimiento al respecto, ¿ok? Bueno, quería saber si alguno de los asistentes nos quiere nutrir haciendo algún aporte o preguntas para Laura. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, Laura, felicitado una vez más. Excelentemente bien logrado el seminario, la finalidad que seguíamos con él. Y a todos muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos en el próximo. Les estaremos informando.